Vamos a leer en Mateo capítulo 16 del versículo 13 primero hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quién decís dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a quedarnos aquí, pero seguimos desde el 21 hasta el 28 más adelante. Vamos a orar al Señor. El tema es: edificaré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, bendito y alabado tu nombre. El nombre de nuestro Dios es glorioso. Gracias por Jesucristo, le has dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en el cielo. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra con sencillez, con un deseo profundo en nuestro corazón. Tú pondrás sabiduría, Señor. Tú unirás tu palabra en el que desea estudiarla. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis amigos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Jesús está aquí en el versículo 13, usted lo puede ver, en la región de Cesarea de Filipo. Posiblemente una región montañosa. Está enseñando en un monte. Y él mismo hace preguntas a sus discípulos. ¿Cuáles preguntas? La primera que vemos aquí dice, él mismo, el Señor: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre es un título que él mismo se ha dado y lo menciona varias veces. Y también es un título que Dios ha dado a Jeremías. Usted puede ir allá al libro de Jeremías y constantemente se va a referir Dios a Jeremías: hijo de hombre. Profetiza. Ve a tu pueblo. Dile a tu pueblo. Dile a Israel: hijo de hombre. Entonces, Jeremías es hijo de hombre y de mujer, pero Jesucristo no es hijo de hombre, sino de mujer. Y su padre es el Espíritu de Dios. Pero Jesucristo representa la raza humana también. Como en Adán dice la Escritura, todos mueren, en Cristo todos serán vivificados.
Entonces, por eso él se llama Hijo de Hombre. Y no discutiremos el título porque no es el tema, pero él se llamó a sí mismo. Y no solamente eso, sino que los discípulos entendían todo eso. Sabían qué es lo que él estaba diciendo. Y ellos entendieron que se refería a él y ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista o Elías. Juan el Bautista o Elías son parecidos en el ministerio, en la forma de vestir, en la forma en que Dios trabajó con ellos. Ahora Elías hizo muchos milagros, puede verlo allá en Reyes, y Juan Bautista no solamente bautizó en agua, pero le tocó bautizar a Jesucristo, el Hijo del Hombre, como él mismo se titula. Así que la gente eh, pensaba, analizaba que Jesús es Elías o Jesús era Juan Bautista. Juan Bautista lo decapitaron y el mismo rey Herodes pensaba que Juan Bautista había resucitado. Y si él pensaba, posiblemente mucha gente pensaba también. Cuando veían a Jesús, podían pensar, este es Juan Bautista que ha resucitado. Elías no murió. La Biblia lo dice que un carro de fuego lo llevó al cielo. Pero entonces algunos pensaron que podía aparecer otra vez. Y como hay profecía de que Elías vendrá otra vez y restaurará todas las cosas, entonces los judíos saben que Elías va a llegar. Cuando Juan Bautista vino, el Señor se refirió a Elías con Juan Bautista, que él era Elías, tendría el espíritu de Elías. Tampoco es mi tema, o sea que no vamos a agotar muchos recursos, mucho tiempo en esto, porque se puede en otro momento hablar profundamente de esto. Pero la gente opinaba que Jesús era uno de ellos, grande, los profetas. La Biblia dice que Elías fue un profeta muy grande y también la Biblia dice que, o sea, Jesús mismo dice que no hay profeta mayor en el Antiguo Testamento como Juan Bautista. Pero otros decían que era otro de los profetas, porque hay muchos profetas muy reconocidos en la Biblia, como Jeremías, como Isaías, Ezequiel. Podría ser otro de los profetas resucitados. Entonces, seguimos leyendo aquí y dice, y, y también ellos dijeron otro de los profetas o alguno de los profetas. Él les dijo, bueno, esto es lo que la gente dice. La gente dice que tú eres un profeta entonces, y un gran profeta. Y eso está bien, eso no está del todo el conocimiento, pero está bien. O no estás desacreditando a Jesús, pero Jesús no era solamente un profeta. Jesús profetizó y entonces se entiende que es como un profeta, pero no quiere decir esto que Jesús es solamente un profeta. Ahora vamos a ver la declaración de Pedro. Entonces, respondiendo Simón Pedro, en el 16, le dijo a Jesús, según la pregunta que había hecho, ¿quiénes dicen, qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Porque en el 15 él les dijo, y vosotros, los discípulos, 12, ¿quién decís que soy yo? Ahora la pregunta está más cerca. La gente a veces no sabe tanto, pero ustedes andan conmigo todos los días. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Pedro responde rápido.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le digo, tú eres un profeta. Parece que eres Jeremías. Estamos tratando de analizar si eres Jeremías, si eres Isaías, si eres Elías, si eres Juan Bautista. No, ellos que andaban más cerca con Jesús, ellos no podían haber analizado a Jesús de esta manera, sino que Pedro dice una palabra clara y distinta. Tú eres el Cristo. Pero la anotación está haciendo en griego. Porque si hablara en hebreo, podría decir, tú eres el Mesías. Muchas veces se traduce entonces Mesías, el Cristo. Pero es la misma cosa. Tú eres el ungido de Dios, el prometido de Dios, el Mesías prometido. Acuérdense que Israel, la mayoría de las personas de Jerusalén rechazaron al Mesías, al Hijo del Hombre en su tiempo. Y poco a poco, pues, pensaban que el Mesías iba a venir, y no ha venido hasta ahora y todavía algunos lo están esperando. Pero eso no todos los judíos, pero Pedro en este momento, que es un judío, y los demás discípulos, porque Pedro es el vocero de los demás discípulos, Pedro está diciéndole, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, que las profecías han dicho que hemos esperado. ¿Qué dice Jesús? ¿Están errados? De los que decían que eran profetas no dijo nada, pero parece que no afirmó tampoco eso. Y dice el versículo 17, entonces respondió Jesús, pero tú eres un bienaventurado, un hombre feliz, dichoso. O dice aquí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No parece ser un análisis exhaustivo de Pedro y de los demás, sino una revelación, porque Jesús lo está diciendo. Ahora Pedro está diciéndole a Jesús algo que es cierto. Y entonces, y dice, es mi Padre el que te lo ha revelado. Y es entonces la revelación cierta. Y yo también te digo, dice el versículo 18, que tú eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, por eso es que pongo aquí yo esta roca tan grande, muy bonita. Esta roca no está en Jerusalén, está en otro país, es muy grande. Y esta roca, algunos dicen, viendo las montañas, estudiándola, analizando también esto, que esta forma de la figura que tiene esta montaña, que dice que tiene un corte aquí. ¿Con qué cortaron esta montaña? Pues no dicen con qué. Pero posiblemente piensan que son gigantes que cortaron esta montaña. Pero voy a explicarle. Ellos piensan que lo que hay aquí abajo es la raíz, el tronco de un gran árbol. Piensan que hubo un tiempo donde la tierra tenía árboles inmensos, que solamente esta es la parte de abajo. Entonces, ¿cómo sería para arriba? Y también en Nabucodonosor, en los tiempos de Daniel, Nabucodonosor
soñó un sueño que vio un árbol frondoso muy grande extendido sobre la tierra. Ese árbol, que es donde anidaban y abajo las bestias estaban y comían frutas y abrigo y sombra, ese árbol representaba el imperio de Nabucodonosor, babilónico. Entonces el sueño era una metáfora, no era una realidad. Pero algunos dicen que hubo árboles. Esta no es el único. La forma que tienen las montañas dicen que fueron árboles talados. Yo no me voy a meter más en eso porque eso es una mitología. Nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, donde el Señor afirma que verdaderamente Pedro le ha sido revelada una gran verdad. Y ahora dice algo sobre Pedro. En el versículo 18, donde hemos leído, tú también eres una pequeña roca. Esta es la que tenemos aquí abajo. O hay rocas más pequeñas también. Y sobre esta roca, no dice sobre esa roca pequeña, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro, más adelante, vamos a buscarlo, porque en el estudio que teníamos no lo buscamos porque no había mucho tiempo. Pero Pedro, que siguió adelante cuando el Señor Jesucristo ya no estaba mucho tiempo, y después él escribe, y no está escribiendo en el mismo momento aquí que está empezando en los caminos del Señor, sino mucho tiempo más adelante, cuando él había ya madurado. Pedro está escribiendo también parte de la palabra de Dios en cartas. Él las enviaba a las iglesias de hermanos que estaban dispersos. Primera de Pedro, búsquelo ahí, hermano o amigo, en su celular. Si usted no tiene la Biblia en su celular, es muy fácil descargarla. Ahora, si tiene Biblia, entonces puede estudiarla como en el libro, pero si no tiene, en el mismo celular puede buscar. Ahora, si no descarga, en Google usted nada pone Primera de Pedro 2, 4 y 8 y le va a aparecer de una vez también. Y no tiene que descargar, porque a veces descargar hace que el celular se llene también de aplicaciones. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 4, 8? O sea, Pedro diciéndole a las iglesias el concepto que venimos hablando, el tema que venimos hablando, 2, 4 al 8. Voy a leérselo aquí. Yo estoy solita, a mí me gustaría que mi esposa estuviera leyendo conmigo, pero ella está haciendo otro trabajo. En algunas ocasiones sí ha leído. 2, 4 al 8 dice: acercándoos a él, a Jesucristo. Vamos a leer el 3 para que usted lo vea. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Jesucristo es una piedra viva. Y dice, por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Jesús dijo, para que veamos de una vez el enlace, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se refiere a Pedro? Pedro entendió que se refería a él, porque dijo, tú también eres una piedra pequeña. Pedro, la palabra Pedro significa piedra pequeña. Y Pedro está muy cerquito de piedra, Pedro, piedra. Pero Jesús se refería a una roca, y sobre esta roca grande. Esos términos no los puedo explicar ahorita mismo, pero están ahí en griego. Entonces, seguimos leyendo
Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, ustedes también son pequeñas piedras, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero no es un edificio, entonces, es algo espiritual. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer hasta el 8. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién era esa piedra? El que creyera en él, como Juan dice de Cristo 90 y tantas veces, el que creyera en Cristo no será avergonzado, pero ahora estamos hablando de la piedra. Pero vosotros, pues, los que creéis en él, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo le pregunto a usted, ¿usted entiende que Pedro habla que él es la base de la Biblia, de la iglesia? No, ¿verdad? Porque Pedro aquí está diciendo claramente que, que la base de la iglesia, la piedra escogida por Dios, es Jesucristo. Pero si no se entiende, vamos a seguir leyendo ahora en Efesios. Ahora estamos en Primera de Pedro porque eso está lejos. Y vamos a leer en Efesios más atrás, o sea, viniendo hacia atrás, no hacia el último de Apocalipsis. Y usted va a buscar Efesios 2:20. ¿Qué dice? Es bueno leer la Biblia. Yo estoy aquí haciendo este estudio el domingo. Y los domingos debemos tener más tiempo para leer la escritura y para ir a la iglesia o para orar. No los domingos para trabajar. Ahora, si usted escoge otro día, bueno, es otro día también. Eso no es una contraversión, una contradicción. Estamos en Efesios 2:20. 2:20. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios. Edificados. Vamos a leer más arriba, más atrás. Dice 18. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hablando de los judíos y los gentiles. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Se refiere esto a los gentiles creyentes. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí habla entonces que también la iglesia se levantó en una base doctrinal y una base modelo de los apóstoles. Se le llama fundamento. Mírenlo aquí. Voy a leerlo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Pedro. No, Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo, sobre cual se edifica la iglesia. La expresión que nosotros vemos en Mateo 16:18 es: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro, y en este momento no es Pedro el que está hablando, sino es el apóstol Pablo, dice que hay otro fundamento, pero que
fundamento más sólido y primario y de la base de donde empieza la iglesia se llama Jesucristo. Voy a leerlo otra vez. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted se acuerda cuando Pedro hablaba de la piedra del ángulo que los edificadores desecharon y a quien Dios puso como piedra de base, en quien, dice el versículo 21, todo el edificio, que es la iglesia y que no es una construcción de materiales, de bloques, sino de personas creyentes, en quien todo el edificio, la iglesia de los espiritual, la persona creyente, bien coordinados, ya va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No es un edificio de madera, de piedra, de bloque, de cemento, no, ni de zinc, ni de tabla. Son personas que tienen su base en las doctrinas. En este caso, comenzando desde Cristo, en la persona de Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Y termino hablando en el versículo 22, estamos en Efesios 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, no puedo explicar tanto tampoco, porque no todo no todo lo que el apóstol Pablo aquí está hablando es igual que el apóstol Pedro, porque tiene otros temas, pero sí se puede entender claramente. Así que el Señor es el primero que describe la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. No es Pedro, no es tampoco Juan, no son los apóstoles, ni fue tampoco ni Juan Bautista o los profetas anteriores, sino que él mismo dice, esta es la primera vez que se declara que habrá una iglesia, una congregación de creyentes, pero no se refiere tampoco a una iglesia local, ni se refiere a algunas personas. Es a toda la iglesia del Señor Jesucristo, desde el primero que se convirtió y que recibió las enseñanzas de Cristo y también de los apóstoles y hasta el último. Ahora las enseñanzas de Cristo ya están escritas y las enseñanzas de los apóstoles y profetas también. ¿Habrá otros fundamentos? No hay más fundamentos. Tienen que ser estos. Pero puede que se levanten nuevos profetas y dicen que la iglesia tiene que moldearse a esa dirección como profeta y como apóstol. Bueno, aquí dice, y aquí no está el versículo que dice no hay otro fundamento, pero no hay otro fundamento. Y el principal es este y el segundo sobre el cual se afirman las doctrinas de los apóstoles y profetas. El principal es Cristo y después los apóstoles y profetas. Vamos a leer Primera de Corintios 3:11 y 4:6. Estamos en Efesios. Vamos atrás, vamos para atrás. Primera de Corintios 3:11. Ustedes, qué bueno, buscando más rápido que yo. Yo no soy ni rápido y aquí hay un abanico que me tira la hoja de una vez para acá y hace que busque más lento. Pero eso no quiere decir que no está bien, porque tampoco en estos estudios no tiene que estar apresurado, tiene que estar bien, bien, tener tiempo para el estudio de la palabra. Acuérdense que es algo valioso. Nosotros tenemos tiempo para muchas cosas, para comer,
nos sentamos bien. Aquí en casa, voy a hablarle de nosotros. Estamos acostumbrados a comer en una mesa. Algunos tal vez no. Uno puede comer donde sea. Estamos acostumbrados a que todos estemos en la mesa, plato, y prendemos, si hace calor, los abanicos y prendemos música y se hace un ambiente bonito y estamos conversando. Antes teníamos las dos hijas, ahora nada más tenemos una. Entonces estamos conversando entre nosotros tres. Pero es bonito y no se puede hacer esto apresurado y come y se va, ¿no? Es bonito y satisface mucho cuando uno tiene esa enorme comunión por lo menos una vez al día con la familia. Yo le aconsejo que usted lo haga. Y se hace necesario que cada día así sea. Y ¿cómo se dice? Se crea un vacío cuando alguno de los miembros falta. Cuando yo no estoy, me imagino que ya no es lo mismo. Aunque haya música y haya aire, buen aire, no es lo mismo, buena comida. Y también no es lo mismo cuando no está mi hija más pequeña o cuando no está mi esposa. Esta misma comunión quiere Dios contigo, con usted, en cuanto a leer la palabra con gusto, con tiempo, con amor, con pasión, con dedicación. Esta es la palabra de alguien que es el dueño del universo, el que lo creó y el que lo sustenta y el que te ha dado a ti, te llama para darte vida eterna. Yo no soy nadie, pero Él me ha escogido. Yo soy el que debo tener el mejor cuidado para que el Señor se sienta agradado. Por lo tanto, con mucho cuidado leyendo su palabra, con buen tiempo, conmigo orando, porque esta es la relación que yo tengo que tener con mi Dios espiritualmente, la que Él también anhela. Eso en realidad no quiere decir que yo debo escoger una hora para leer la escritura y si me paso está mal y si no llego a la hora está mal. No, en realidad no es así. Debe tener costumbres como cuando uno va a comer, sí, pero la relación es lo importante. ¿Cómo usted lo hace? Porque si eso se vuelve una ¿cómo se dice? Un ritual aquí y no hay el interés, sino que yo leo para leer y ya termino y listo. Acuérdese que está tratando con una persona como Dios. Bueno, vamos a leer pues ahora. Primera de Corintios 3:11. Tengo 3, pero no tengo el 11. Aquí va el 11. ¿Qué dice? La palabra de Dios, del Dios que me ama, que me guía, que nos cuida. 11. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie lo puede poner, pero mucha gente lo pone. ¿Y qué pasa? No le va a servir. Cuando uno edifica una casa, yo no sabía edificar casa así de bloque. Sí sabía de madera, pero las casas de madera no son iguales. Y bueno, hay casas de madera muy bonitas que sí son iguales casi a lo de las casas de bloque. Pero cuando empecé a, a edificar casas de bloque, me enseñó un hermano suizo, entonces hay que abrir una zanja bien profunda abajo y no se ponen los bloques arriba de la tierra de una vez, no, porque ¿qué pasaría? Se quiebran, se rajan la pared. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que hacer un fundamento sólido y antisísmico. Algunos ahora le ponen hierro
En el tiempo que yo lo hice no le ponía hierro, le poníamos piedras grandes y, y después le echábamos el cemento con arena, bien, ¿cómo se llama eso? Líquido, cosa que rellenara la zanja y rellenara las piedras y eso queda firme. Hasta ahora no se han rajado las edificaciones que hemos hecho, aunque a veces, claro, una rajadura es normal por lo sismo, pero han permanecido. Y me da gozo eso. Así que un buen fundamento es Cristo. Y si alguien no pone ese fundamento de la enseñanza de Cristo, la edificación suya no va a servir para la eternidad. Eso es lo que quiere decir. Puede que sirva aquí en la tierra. Hay miles de cosas que se hacen, pero eso no dice, no garantiza que si algo está hecho de otra manera, terminará también eternamente. Vamos a leer el 4:6. 4:6, ¿qué dice? Estamos aquí cerquita. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Muy bien, el apóstol Pablo no es nada según él mismo, sino un servidor del Señor. Y él mismo dice en otra porción aquí, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No somos el que hace todas las cosas, la fortalece, no, es el Señor. Bien, entonces vamos a pasar a la otra diapositiva, esta que está aquí, ya la terminamos. La iglesia entonces está bien fundada sobre una roca sólida que es Cristo. No es Pedro. Si nosotros estuviéramos edificados en un fundamento como Pedro, Pedro no ha resucitado. Y entonces estamos edificados sobre un fundamento de hombre. Pero no quiere decir que Pedro no escribió y que es una clase de fundamento. Pedro, igual que los otros apóstoles, pusieron una parte sólida en este edificio. Así lo dice la Biblia. Pero el principal fundamento, el que de donde viene todo, es Jesucristo. Jesucristo predicó, Jesucristo amó, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo vendrá otra vez. Esta es entonces la base de la fe, de la solidez de la iglesia. Hay otra palabra que vamos a ver porque estamos en Mateo capítulo 16 todavía y versículo, este versículo está aquí en Mateo 16:18. 16:18, nosotros si pasamos por ahí, vamos a leerlo. Y yo también te digo a Pedro, que tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre una roca bien fuerte, y las puertas del Hades, porque termina la expresión aquí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se refiere entonces a algo futuro. Prevalecerán, no están prevaleciendo, no, sino no prevalecerán. Está escrito en el futuro. ¿Contra quién? No es contra Pedro, sino contra la iglesia que el Señor Jesucristo dice que va a fundar.
porque él dice, yo edificaré mi iglesia. Edificación es como hacer un edificio, hacer una casa. Yo soy el fundamento, los apóstoles siguen, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. ¿Contra ella quién? Ella se está refiriendo a la iglesia. No se está refiriendo a Pedro, no se está refiriendo a Cristo, sino a la iglesia, porque él dice, yo edificaré mi iglesia. Y el término iglesia es femenino. También se le habla, se le denominan como la novia del Señor Jesucristo. Pero no quiere decir que la iglesia es de mujeres ni de niñas, sino que es, aunque la terminología es así, la iglesia es de todos los creyentes, sean niños o niñas, sean hombres o mujeres. Todos los creyentes son la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a profundizar porque tal vez hasta íbamos a leer otros versículos, pero tal vez lo dejamos para la próxima. Íbamos a leer los versículos 21 al 28. Bueno, vamos a ver. Dice que la iglesia será fundamentada, edificada sobre el fundamento de una roca, que es Cristo, que Pedro, Pablo y otros lo han dicho también. Lo podemos buscar muy fácilmente en la Biblia. Pero la afirmación continúa. O sea, ¿qué es la iglesia? Ya podremos saber. La iglesia son hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo, que confían en Jesucristo, en la doctrina de Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Entonces, el Señor Jesucristo que le está hablando a Pedro, porque Pedro explicó quién era él, entonces él es el Mesías, él es el Cristo, el ungido. Sobre esa roca, él edificará una iglesia. Pero en Mateo no aparece la palabra iglesia tantas veces. La palabra iglesia va a aparecer en el libro de Hechos. Y la palabra iglesia va a seguir en todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas y todos los escritores y también Apocalipsis. Sí aparece la palabra iglesia. Entonces, el Señor ya edificó su iglesia. La iglesia del Señor no ha terminado todavía de estar edificándose y de estar en la tierra. En un día la iglesia del Señor Jesucristo, como lo hemos hablado en otros estudios, tiene que salir de este mundo. Tiene que ir a encontrarse con el Señor Jesucristo. Siempre repito, porque he aprendido esta frase, nuestra reunión con Él, acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La iglesia se va a reunir con Cristo. Pero ¿cómo se va a reunir con Cristo? Si la iglesia del Señor Jesucristo no está agrupada en un solo lugar, está en el mundo entero diseminada, esparcida, y también en el tiempo desde Cristo hasta acá, la iglesia del Señor Jesucristo ha muerto, de la cual le puedo decir que hay más muertos de la iglesia del Señor Jesucristo que vivos. Es lo mismo que los que no son de la iglesia. Los que no son de la iglesia del Señor Jesucristo, que son todas las personas, ellos son más los que han muerto que los que hoy en día viven. Creo que usted lo entiende, ¿verdad? Los que hoy en día nosotros estamos vivos, dice que oscila ahí entre 8 billones, pero los que han muerto no son 8 millones, 8 billones, son una cantidad incontable casi.
Entonces, si reducimos la iglesia, son más los que ya han muerto que los que están vivos. Entonces, si nos vamos a reunir con Cristo, ¿cómo va a reunirse si los que están vivos pueden salir para el arrebatamiento? Perdone que yo me meto en esto, ya va a terminar. ¿Y qué pasa con los muertos? Y este es el asunto que vamos a tocar aquí. La iglesia del Señor Jesucristo son más los que han muerto. Están enterrados. Algunos ni enterrados. Por todo el mundo. Entonces, la Biblia aquí está diciendo que la iglesia que él edificaría, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Muchos podemos decir que el mal no puede ganarle a la luz de Jesucristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y puede que así sea, pero aquí nosotros vamos a profundizar que habla del Hades. Y la iglesia viva no está en el Hades. Y la iglesia muerta estará en el Hades, porque si nosotros leemos la historia de Lucas, capítulo 16, versículo 19, o versículo 22, para ir más rápido, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estaba viendo, estando en tormento. Había una situación difícil. Él no está en cuerpo, está en alma. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba en el Hades el rico que estaba en tormento, y allá lejos vio también a Lázaro, que él lo conocía acá en la tierra, y a Abraham, que es un representante de la población hebrea, de la raza hebrea. Y el rico estaba en el Hades, y el Abraham, ¿a dónde estaba? También en el Hades, pero Abraham no está en tormento, y el Lázaro que ahorita llega tampoco va a sufrir tormento. Ya yo he hablado mucho de esto, pero quiero decirle que la iglesia entonces se habla de que las puertas de ese Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia puede entrar al Hades, pero las puertas del Hades tienen algún día que abrirse para que puedan salir las personas que han creído en Cristo. Las personas que no han creído en Cristo, no, nadie les asegura que las puertas del Hades un día se van a abrir. No. Claramente que esta doctrina está acompañada por los comentarios de muchos teólogos importantes como J. Vernon McGee y otros. No me gusta decir los nombres de los teólogos, pero sí me gusta estudiar todo esto. Y ellos dicen, y muchos hermanos también creemos, que cuando Cristo murió, Él fue a esas partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, dice Efesios, ¿qué es sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad? Las puertas del Hades no prevalecieron ni contra Cristo ni contra la iglesia. Cristo en Apocalipsis está diciendo que tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Para que alguien abra el Hades, tienen que ir a buscar a Jesucristo porque tienen las llaves. Pero Jesucristo le asegura a los que creen en él que las puertas del Hades no prevalecerán contra el que forma parte de la iglesia o toda la iglesia. Esto se refiere a la iglesia que está viva o la iglesia que ha muerto. Muchas veces el Señor Jesucristo habló, vamos, si este es el versículo, que si alguno creía en Cristo, en él, en el Hijo del Hombre, en el Mesías, en el que es el fundamento, no moriría eternamente. No moriría jamás, dice la Escritura. Y si muere y cree, aunque esté muerto, vivirá. Si muere, haya creído. También el Señor Jesucristo hablaba muchas veces que el que creyere en él y muriere, yo lo resucitaré en el día postrero. No va a quedar encerrado en la tumba. Él ha de muchas veces la tumba. Pero si aún fuera más allá, tampoco. No puede prevalecer contra la iglesia. No puede quedarse cerrado totalmente, eternamente. No. Porque hay alguien que salió victorioso para decirle a la iglesia, confíen. Y yo estaba hablando con los hermanos y he predicado esto ya, que uno confía en lo que está viendo cuando está vivo, pero ¿qué pasa cuando uno muere? ¿En quién va a confiar uno? Y posiblemente uno estará solito. Y la Biblia habla de sombras de muerte, de valle de muerte. ¿Qué me hará a mí estar confiado? Aún yendo hacia un lugar solo y desconocido. Esto ya no es en la tierra. Posiblemente la muerte vendrá para cada uno si Cristo no viene antes. Aún allá, en el valle de sombra de muerte, usted y yo que hemos creído en Cristo estaremos confiados, dice la Escritura. Los salmos están hablando de esto. David está hablando de esto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu palabra. Dios ha prometido estar con usted todos los días, todo siempre. Entonces tendríamos que apoyarnos. Los que hemos creído en vida, tendríamos que seguir apoyándonos en la totalidad de su palabra, no en los acontecimientos que están sucediendo en donde me estoy ubicando y no puedo conocer en ese momento todo. Nosotros no conocemos después de la vida más allá de la muerte, no lo conocemos. Ahorita mismo lo creemos por la palabra, todo lo que dice, pero cuando lo experimentaremos, si acaso morimos, tendríamos que seguir confiando. Hay enemigos allá también. Bueno, entonces leemos Efesios 6, 40, 56. 6, 40, 56. Que lucha aquí con el abanico. 6, 40. Voy a leer. Dice así. Tengo que prender aquí una luz porque no se ve casi. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, Dios el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Ya la expresión tenga vida eterna ya es para siempre, aunque esté muerto. Pero ¿qué pasa si muere? Las personas dirán, se le acabó la fe,
la esperanza. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero el Señor Jesucristo dice, y yo le resucitaré en el día posterior. Usted lo verá. Y como este versículo se va al 56, vamos a seguir leyendo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay una afirmación que la vamos a tener que decir porque aquí dice que nadie, ninguno, en el 44, puede venir a Cristo si el Padre que había enviado a Cristo no lo atrajere, no le trajere. Así que hay una tarea del Padre, traer a la gente a Cristo, pero cuando la persona es traída y cree, yo le resucitaré en el día postrero. Tienen que creer. Parece que Cristo es la base, la piedra. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, dice Jesucristo. Yo sí lo he visto. Dice el 47. De cierto os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántas veces, Señor, está repitiendo lo mismo? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él, para que, para que el que de él come no muera. Pero algunos dirán, pero sí se han muerto. Se enferman y se mueren. No, eternamente no, dice la Escritura. Es temporal. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Jesucristo lo demostró. 51, vamos hasta 56. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Si usted cree en Cristo, vive para siempre. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede ese darnos a comer de su carne? Todos lo agarraban literal. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quedaron peor porque ahora tenían que beber sangre de él según ellos creían. Pero todas son palabras espirituales. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior otra vez. Pero ahora dice que tiene que comer su carne y beber su sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora esta gente quedó en las nubes porque ¿cómo podrían comer carne humana y sangre que se les prohibió comer sangre hasta de animales y ahora carne humana? El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces, dice para finalizar aquí, el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Escucha esta palabra. La carne para nada aprovecha. El que pensó, tengo que comerme a Jesucristo un pedazo de carne,
y beber una gota de sangre por lo menos. Eso no es así. El espíritu son palabras espirituales. Es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Si alguien hace estos rituales no le va a servir para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay que interpretarlas espiritualmente. Y usted puede seguir leyendo el libro de Juan, usted se va a dar cuenta que cuando habla de comer el pan, de beber el agua, de comer su carne, de tomar su sangre, todo se refiere a creer profundamente en él. No literalmente en cuanto a hacer el ritual de comer, porque solamente hubieran comido aquellas personas que tenían acceso a Jesucristo en ese tiempo. Nosotros entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Estaríamos fuera de una vez. Y eso no puede ser así. La oferta de creer en Cristo no ha cesado todavía, ni cesará. Será hasta el último día. Todos los que creyeran en Cristo, más adelante de aquí también serán salvos. Pero no han visto a Cristo, ni lo pueden agarrar. No está en presencia viva. No pueden comer su carne así como si fuera literal. Pero sí tienen que hacerlo en la manera espiritual, creyendo en Cristo. Esto es muy importante que usted lo entienda. Si ha llegado hasta aquí en este video que ya lleva más de una hora y ha entendido esto, es usted también bienaventurado. Algunos lo saben porque ya son expertos en la palabra, pero otros no saben esto. Y la garantía, la esperanza y la solidez de esta palabra es que si usted es parte de la iglesia de Cristo, si usted es la iglesia del Señor Jesucristo, aunque muera, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella sí, continuamente no. Pedro, como estuve predicando otro mensaje allá en Hechos capítulo 2, estaba diciendo de Cristo que la muerte no pudo retenerlo. No, no podía. El tercer día Dios lo resucita. ¿Por qué no podía? Si la muerte es un imperio que nadie le hace frente. Es muy poderoso. Pero Cristo vino para derrotar a la muerte, al imperio de la muerte, a todas las potestades y vencer. Y si usted parte de Cristo, usted tiene la garantía de que ha vencido. No tiene que tener temor. Así lo dice la Biblia en San Juan 5:24. Estudie este versículo y apréndaselo para que tenga total confianza en creer y estar seguro de qué va a pasar con usted si acaso llega la muerte, porque casi nadie está preparado para morir. Nadie, ni los creyentes tampoco. Tienen miedo también. ¿Quién no tiene miedo? Pero debemos estar seguros. 5:24. No es Mateo, es Juan 5:24. Hay 3 aseveraciones del Señor Jesucristo con como si fuera un juramento. De cierto, lo digo. Así tan claro, tan cierto, que el que cree en mí, el que cree mis palabras, voy a leer, de cierto os digo, el que oye mis palabras, es que falta un poquito de luz, el que oye mi palabra y cree al que me envió, parece que las palabras de Cristo son la roca, el fundamento, y cree en el Padre, tiene vida eterna. Se le asegura, Cristo lo asegura y lo cumple, que usted tiene la vida eterna. Pero usted mira, ¿dónde la tengo? Porque yo lo que tengo es, me siento muy
terrenal, muy carnal. Pero eso es lo que uno piensa, porque uno no puede andar por la vista, por los sentimientos. Tiene que andar por la fe. Si ha creído, depositado su fe, está creyendo en la palabra de Cristo, en Dios, usted tiene vida eterna. La Biblia así lo dice y así será. Y es eterna. Y también dice en el 24, y no vendrá condenación en el futuro. No será condenado. No tiene que tener miedo de entrar a la muerte. Ay, ¿qué me va a pasar? Si usted ha creído en Cristo y usted ha andado en esa palabra, no tiene que tener temor, porque la palabra del Señor sigue más allá de la muerte nuestra. Si pasa el tiempo, no importa. La palabra de Dios se cumplirá siempre. Y no vendrá condenación. Eso en el futuro. Y en el presente ha pasado usted de muerte a vida. Todo el que ha creído en el Señor, estas cosas han sucedido en él. Tiene vida eterna. ¿Puede usted decir, yo tengo vida eterna? Si usted lo dice mucho, la gente dirá, este es un fanático. Pero usted tiene que creerlo y tal vez por fe, por humildad, no andar diciendo a todo el mundo, poner un letrero, yo tengo vida eterna. Mírenlo aquí. No, la vida eterna es la fe que usted tiene en Cristo, la seguridad de que Cristo le ha dado eso, pero no se ve. Hay rasgos, la Biblia dice, por los frutos usted va conociendo a alguien que ha creído en Dios. Pero la mayoría de la gente en el momento no va a ver eso. Usted lo cree por la fe. En el futuro no habrá condenación para usted, porque es la iglesia del Señor. Y también han pasado de muerte a vida. De muerte, todos están sentenciados a la muerte física y a la muerte eterna. Y usted ha pasado de muerte a vida eterna. De muerte eterna a muerte a vida eterna. Y usted no puede estar así dudando ni tampoco puede estar infeliz. Al contrario, esto le debe dar a usted una base sólida porque está en la roca, porque ha construido su casa en la roca y le debe dar una felicidad inmensa. El gozo del Señor es mi fortaleza. Las palabras del Señor son vida, son espíritu y son vida. Y el Espíritu de Dios es como una fuente que salta para vida eterna, nunca se agota. Usted está confiado en eso. Usted vive para el Señor, claro. Lea la palabra con calma, estúdiela. Gústele esto porque si usted no le gusta la palabra, no le gusta leer, no le gustan las cosas del Señor, no le puedo asegurar que usted va por el camino correcto. No. Parece que va por otro lado y no va a tener esta bendición. Porque usted tiene que anhelar también esto. Usted tiene que obedecer. Y en el camino hay que enderezar muchas cosas. Y nunca se terminará de aprender. Y nunca uno estará totalmente perfecto. La iglesia del Señor tiene muchas cosas. Pero usted va rumbo a esto por la palabra. Y que Dios le bendiga y le guarde. Y este estudio le haya aumentado la fe. Porque si no lo hace, entonces no estamos haciendo un trabajo correcto.